15 grados, 3 décimas. La humedad, 62%. Habla Claudia Sheinbaum. México está renaciendo, con prosperidad compartida, con inversión para el bienestar, donde la seguridad se procura con justicia. No queremos reconciliarnos con la corrupción y los privilegios. Regresar al pasado no es opción. La grandeza de México está en nuestro pueblo, cultura e historia. Estoy orgullosa de ser parte de la transformación, orgullosa de ser mexicana. Sigamos construyendo el mejor México posible. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje a militantes y Consejo Nacional de Morena. Atención a todas las mujeres. ¿Estás lista para conectar con la líder que llevas dentro de ti? Escucha WOM Líder, la voz de mujeres que como tú inspiran, emprenden, sueñan y te ayudarán a empoderarte y a conectarte con otras mujeres que están cambiando el mundo. Acompáñanos todos los martes de 6 a 7 p.m. por Magnética 101.3 FM. ¿Quieres llamar de tu celular a Magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil. Hay momentos en que debemos actuar con el corazón, como tumbar las puertas que nos cierran, romper los límites que nos ponen, luchar por la esperanza que nos arrebatan y no dejarnos someter por nadie. Hay momentos que cambian la vida de millones de familias. Momentos donde vale la pena ponerle el corazón. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Coyoacán Química y Modatelas presentan Foro D, el espacio donde nuestros invitados ofrecen información, experiencias, reflexiones y conocimiento de aquellos temas desconocidos y controversiales. Escúchanos todos los lunes y sábados en punto de las 11 de la mañana, aquí por Magnética FM. Las ideas, conceptos, criterios y comentarios expresados a continuación son responsabilidad única y exclusiva de los productores, conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de institución o tercera persona de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora XHAWD 101.3 Magnética FM. La hora de la verdad ha llegado. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de los Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Comenzamos. Buenas tardes, con el gusto de saludarle desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Les saluda Edgar Jiménez Félix. Bienvenidos a La Voz de los Expertos. Yo les saludo en nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT. Y bueno, si bien pues a unas horas de terminar la gran celebración ya de la Revolución Mexicana, pues generalmente nosotros pensamos que cuando hablamos de una revolución necesariamente tiene que ser de carácter armado, es decir, tiene que haber armas. Y pues usted no me dejará mentir, y conforme al libro de Capitalismo sin Capital, por ahí que se habla de la sociedad del conocimiento, que ya tiene bastantes años hablándose a nivel mundial de la sociedad del conocimiento, del valor que tiene lo intangible, es decir, el conocimiento. Pues déjeme decirle que también en México, y no es de excepción obviamente San Luis Potosí, ha habido revoluciones del conocimiento, revolucionarios, gente que revolucionó. No sé si usted sabía, pero bueno, pues precisamente para eso nuestro gran invitadazo, a quien yo admiro muchísimo, maestro de muchos de nosotros y que nos ha guiado por este camino de la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación, y hablaremos precisamente de grandes personajes, de grandes revolucionarios que han hecho grandes cambios en nuestro país y que bueno, si bien emanaron muchos de San Luis Potosí, sus cambios, pues bueno, han trascendido a todo el globo. Y digo, solo por mencionar, ya estaremos hablando de algunos casos del gran maestro Julián Carrillo y el Sonido 13. Y bueno, pues finalmente hay ciencia detrás de toda esta parte artística y cultural. El doctor Francisco Estrada y bueno, un sinnúmero de personajes que estaremos hablando el día de hoy. Y quiero darle la más cordial bienvenida y les digo, un gran maestro de todos nosotros, aprendiz de la divulgación, al doctor José Refugio Mendoza, mejor conocido como el doctor Flash, ganador nacional del
premio de divulgación de la Somedicit y también es el primer ganador del Premio Potosino de Divulgación Científica apenas en 2022. Doctor, bienvenido, como siempre, un gustazo. Muy bien, buenas tardes, Edgar. Gracias por invitarme. No, hombre, al contrario, gracias como siempre apoyando. Gracias por siempre divulgar, hombre, y llevar el conocimiento y darlo a conocer. Y bueno, pues yo en esta pequeña intro, doctor, precisamente hablaba de estos aspectos revolucionarios de la gente que ha ha revolucionado desde el conocimiento, no a partir de lo armado. Y bueno, yo quisiera aprovechar, cabe el comercial, por ahí en el diario La Orquesta, pues precisamente usted tiene una columna, mejor la columna Doctor Refugio Flash, por ahí, que precisamente nos habla de este caminar de la gente que hace conocimiento en San Luis y que ha hecho grandes cambios, que es el cronopio, ¿no? Digo, sí me gustaría que empezáramos también con ese gran producto de divulgación científica, porque sabemos que quien recorre la historia, bueno, pues puede dar el siguiente paso. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, sí me gustaría que entráramos un poquito, ¿cómo es que se da este inicio del cronopio para que empecemos a hablar de estos grandes personajes revolucionarios? Sí, bueno, lo del cronopio, esto viene desde el 69 más o menos. Ya. Cuando se crea un círculo de estudios, Heinrich Poincaré, un filósofo matemático, un matemático que también hacía filosofía de la matemática, y este círculo de estudios pues congregó en la escuela de física, en la vieja escuela de física le llamamos, en los jardines, a un grupo de artistas, estudiantes de ciencias, de ingeniería, estudiantes de psicología, en fin, de diversas áreas del conocimiento, y a poetas, gente que hacía teatro, etcétera, en ese círculo de estudios que era repasar obras, discutirlas, en fin, ¿no? Y principalmente cuestiones también de poesía y ver su relación con el conocimiento en general. Y de ahí surge el hacer un periódico que llevó el nombre del Cronopio, haciendo uso de la literatura cortázariana de Cortázar, que tenía menos de una década de haber salido una de sus grandes obras, que era Cronopios y Famas, y ese concepto que acuñó de esos seres raros, que muy ingeniosos y entusiastas, que les llamó cronopios, que viene de la imaginación de Cortázar. Y ahí se deriva una línea de trabajo que básicamente hace confluir muchas áreas con el fin de hacer una divulgación de la cultura en general. En general, sí. Y claro, en aquella época, digamos, pues, cierto énfasis que le podemos decir una cultura también potosina, ¿no? Claro. Y de ahí también se deriva una línea de trabajo que tiene que ver con la socialización del conocimiento científico, socializar el conocimiento, y que tiene mucho que ver con esta tradición mexicana en divulgación de la ciencia, que nosotros le llamamos de esta forma, ¿no? Que incluye el humanismo y viene desde la época prehispánica inclusive, en fin, y que caracteriza mucho el pensamiento mexicano, que se manifiesta mucho en la filosofía, por ejemplo. Claro, ¿no? Y que incluye todo ese contexto cultural, ¿no? Y digo, la verdad es que me gustaría arrancar con uno de los principales personajes que también que marcó historia, inclusive por adelantado a Marconi, que bueno, todo el mundo escuchamos a Marconi y todo eso, pero bueno, inclusive usted por ahí también estaremos ahondando un poquito más, fundó hace algunos años pues este museo de sitio Francisco Javier Estrada, de la historia de la ciencia. Pero me gustaría arrancar con este primer revolucionario. ¿Quién fue este gran personaje, Francisco Javier Estrada Jr., por llamarlo así, que pues también marcó un hito para nuestro San Luis Potosí y para México? Sí, él se puede considerar como el padre de la física mexicana. La física en México es muy reciente, tener apenas 80 años va a cumplir, digamos, de forma institucionalizada. Claro. Pero en el siglo XIX había gente que enseñaba física, pero hacer física como tal, o sea, contribuir al avance, al nuevo conocimiento en las áreas de la física, prácticamente no era común en nuestro país, y uno de estos personajes fue Francisco Estrada, porque él sí estuvo haciendo física y teniendo contribuciones importantes al electromagnetismo, que era el brazo derecho de la física en el siglo XIX.
y prácticamente revolucionó el conocimiento científico él al hacer los primeros experimentos a nivel mundial sobre comunicación inalámbrica. Y justo lo que tú estás diciendo, ahí se marca una revolución tecnológica que incide mucho en la forma en que se estructuran nuestras sociedades actuales. Claro, nos basamos en el alámbrico. Sí, eso es lo que marca muchas de nuestras actividades cotidianas. Claro. Y ese resulta que fue iniciado aquí en San Luis Potosí. Aquí arrancamos. Y poco explotado, ¿no? Claro. En el sentido de que no se aprovechó por completo este nuevo conocimiento, pues para generar bienes sociales, ¿no? Claro, de beneficio, y que bueno, va de la mano también con otro de los grandes personajes que bueno, pues yo por aquí precisamente en la columna de Cronopio que el doctor José Refugio Mendoza, bueno, pues ha impulsado durante todos estos años, pues también habla precisamente de otro gran personaje, ¿no? Del doctor Gustavo del Castillo y Gama, que bueno, pues también platicarnos un poquito al respecto de este gran personaje, doctor. Sí, pues prácticamente Gustavo del Castillo es quien inicia el proceso de investigación en la universidad. Ya. Es el que siembra la semilla para que en la universidad, ahora que se caracteriza por hacer investigación científica, iniciara justo con el trabajo que desarrolló Gustavo del Castillo en la década de los 50. Inicia la investigación científica en la universidad. Aquí arranca con él, o sea, en la parte de los físicos. Como tal, ¿no? Ya. Francisco Estrada está en el Instituto Científico y Literario en el siglo XIX. Su trabajo al seno del Instituto Científico era más como formador de jóvenes en diferentes áreas, pero no se hacía investigación científica como una actividad propia. Él tenía que trabajar en su laboratorio particular, pero compartía con sus alumnos el nuevo conocimiento, que esa era también una particularidad. Pero la universidad como tal, a lo largo de su historia, después de obtener la autonomía en el 23, hace 100 años, pues empieza a realizar apenas investigación científica en la década de los 50. Y Gustavo del Castillo es este personaje vital que arma esa revolución académica, digamos, para estar produciendo nuevo conocimiento y en el área de la física y principalmente la radiación cósmica, ¿no? Claro, y que de alguna manera, pues por ahí, parafraseando a Neil deGrasse Tyson, al mismo Carl Sagan, que decían, bueno, pues todos venimos finalmente de los astrónomos, y el estudio del universo, el estudio del cosmos, y bueno, pues basado en la física, pues va determinando el progreso de cualquier sociedad, sí, ¿no? Claro, al final del día. Sí, la astronomía tiene una historia rica que ha influido en nuestra propia cosmovisión de nuestro mundo, ¿no? Claro. Y que bueno, va de la mano también, yo me gustaría aprovechar el viajar un poquito más atrás en el tiempo, de que si bien pues la historia nos platica el inicio de la Revolución Mexicana en 1910 y la independencia de México acá en 1810, pues como que una diferencia muy marcada de 100 años ya, la historia a lo largo del tiempo, y los investigadores, los científicos nos enseñarán pues realmente cómo se van ajustando estos descubrimientos de descubrir la historia. Hay un periodo de la historia mexicana en la cual, pues bueno, recordemos cómo Estados Unidos pues toma territorio mexicano, y todo el mundo pensamos, o todo el mundo nos quedamos, y tristemente en las escuelas no se enseña la parte de la afrenta que hubo desde la parte científica, ¿no? De a la hora de, bueno, ¿y cómo vamos a dividir el territorio y dónde queda la raya? Por ahí precisamente también uno de esos documentos que, bueno, voy a citar, una batalla en el terreno científico por la defensa de México. ¿Cómo es que se da este proceso? ¿En qué consistió esta lucha, pues, entre científicos mexicanos y estadounidenses para ver cómo queda el territorio? Sí, después de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, cuando se cede parte de nuestro territorio a los Estados Unidos, pues viene como delimitar justo estas fronteras acorde a las líneas establecidas en el tratado. Y una de las primeras cuestiones que se planteó ahí, pues es que los Estados Unidos, con su afán expansionista, después de haberlo obtenido
a través de la guerra, bueno, políticamente, pues era ahora como que hacer la rayita un poquito más para allá. Ya, sí, como que déjame chance, ¿no? Sí, miren, aquí están las medidas y, claro. Y es de ahí, ¿no? Entonces se creó una comisión de límites, hubo varias comisiones, al menos 2 importantes, pero la primera, pues, prácticamente para estar corroborando estas líneas divisoras, ¿no? Entre nuestros países. Claro. Y se veía que la preparación que ya se tenía en aquella época los ingenieros mexicanos, digamos, se puede decir así, a través de la topografía y de los estudios astronómicos principalmente, porque ellos para sus delimitar, mediciones ¿no? topográficas lo hacían astronómicamente a través de las estrellas, ¿no? Ponían sus teodolitos, desde allí empezaban a hacer sus cálculos, y entonces estuvieron haciendo esas rectificaciones, ¿no? Claro. En una primera instancia. Una segunda comisión de límites donde participa ya un potosino, que es Valentín Gama. Gran ingeniero. Tío de Gustavo del Castillo. Ajá. Qué bien, qué bien. Entonces Valentín Gama, que estudia aquí en San Luis Potosí en el Instituto Científico y Literario, y luego va a graduarse o a titularse de geógrafo en la Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Ingeniería. Participa en la segunda comisión de límites para recalcular nuevamente los límites. Para que no nos ganaran más terreno. De la frontera norte, porque se seguía con esa discusión de que la Mojonera estaba más para acá, etcétera. Ya. Y esta segunda comisión hicieron los cálculos más exactos, y se creó un grupo de trabajo sumamente importante que estuvo liderado por Gallo, el profesor Gallo, que a la postre sería director del Observatorio Astronómico antes de que Valentín Gama. De Valentín Gama. Y ellos hacían esas rectificaciones. Ya. Y una de las fotografías históricas que se han logrado rescatar a través del Observatorio Astronómico Nacional, que ahora es el Instituto de Astronomía de la UNAM, aparece justo en un lugar de Tijuana que no se llamaba así, era un rancho y era una sola casa de la tía Juana, que se menciona. Wow. Y ellos en esa foto están trabajando ahí con uno de sus teodolitos que tuvimos la suerte de que fuera exhibido aquí en San Luis Potosí en el 2009, en el Año Internacional de la Astronomía. Y en esa foto ahí aparecen en ese rancho, que justo es lo que ahora es Tijuana. Es Tijuana, o sea, es la frontera tal cual. Sí. Déjame ir rapidísimo un corte, porque bueno, ya estamos, pero hablando de estos revolucionarios, los científicos, no nada más las armas, fueron los que defendieron a nuestro país cuando se hizo esta cesión del territorio. No se vaya, apenas estamos arrancando aquí en La Voz de los Expertos, Revoluciones Científicas Potosinas. No se vaya. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Fara-Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 16:19 minutos. La temperatura 15 grados, 1/10. La humedad 61%. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informan. Este mes venció el plazo otorgado por el gobierno de Perú para que todos los extranjeros regularicen su situación migratoria, advirtiendo que no hacerlo los expone al riesgo de ser expulsados. De esta manera, el jefe de gabinete, Alberto Otárola, informó sobre el nuevo procedimiento administrativo sancionador especial excepcional, medida que permite expulsar en 48 horas a los extranjeros en situación migratoria irregular o en actividad ilícita. Este procedimiento respeta el derecho de defensa y todas las garantías que un ciudadano puede requerir, pero de manera rápida,
y célere resuelve en una sola audiencia la situación migratoria. Otárola detalló que con esta resolución la Policía Nacional podrá retener por 24 horas a los extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular y con apoyo de la Superintendencia de Migraciones tendrán otras 24 horas para determinar la expulsión de la persona del país o en su efecto determinar su impedimento de ingreso. Por otro lado, teniendo en cuenta que la advertencia de expulsión ya estaba sobre aviso, hace varios meses se ha observado una masiva salida en las fronteras del Perú. El general Javier González, jefe del Frente Policial del departamento de Tumbes, informó por canales oficiales. Se ha incrementado la salida de por lo menos 300 personas, mayormente en la noche. Y ya ahorita la curva ascendente y podría llegar hasta 400 personas al día. Según el jefe del Frente Policial de Tumbes, la mayoría de los que cruzan la frontera para salir del país en estos últimos meses son de nacionalidad venezolana. Mientras tanto, el ministro del Interior, Vicente Romero, sostuvo una reunión virtual con sus colegas Gustavo Manrique y Juan Zapata, ministro de Relaciones Exteriores y del Interior de Ecuador, respectivamente, como también con representantes de la Cancillería de Colombia para coordinar acciones que permitan el retorno voluntario de extranjeros que se encuentren en el territorio nacional de forma irregular bajo un enfoque humanitario. Silvia González, Voz de América, Perú. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informaron. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. De regreso aquí en La Voz de los Expertos, que va volando el tiempo. Estamos platicando con el doctor José Refugio Mendoza, mejor conocido como Flash, muy querido por parte de toda la comunidad científica y de divulgadores, que definitivamente muchos de nosotros pues nos hemos formado a través de su cátedra en el área de divulgación. Y bueno, pues precisamente estamos hablando de esta parte de potosinos revolucionarios, de revoluciones científicas, y bueno, hablamos precisamente de este tema de la delimitación entre Estados Unidos y México, en el que gracias a la postura de los grandes ingenieros y científicos mexicanos, pues bueno, se pudo dividir. Y yo lo diría así, pues ya no nos quitaron más terreno, ¿verdad, doctor? Porque si era como íbamos, así nos iba a ir. Sí. Y bueno, precisamente hablando de este gran trabajo de Francisco Javier Estrada, así como del doctor Gustavo del Castillo y Gama, que bueno, grandes precursores, que yo no sabía esa relación, fíjese, de Valentín Gama con el doctor, pero, bueno, digo, ahí está el apellido, pero hay otro potosino que, bueno, a mí me gustó muchísimo leerlo acerca de él, porque la ciencia no está peleada con el arte. Luego hemos venido disasociando y no, o sea, realmente todo va de la mano. Y me refiero a Adolfo Girón Landel, que, bueno, pues citando precisamente la columna del doctor Flash, potosino pionero del cine sonoro en México. ¿Qué nos puede decir acerca de Adolfo Girón, doctor? Sí, pues San Luis Potosí tiene, pues, se puede decir a un buen número de personajes que inician con esta cuestión del cine sonoro, son los pioneros. Ya. Está Lupe Vélez, entre otras gentes. Claro. Y Adolfo Girón, pues, nace a principios del siglo pasado y se desarrolla prácticamente en un ambiente artístico, ¿no? Digamos, se puede decir. Inició también como compositor. Ya, muy joven, ¿no? Sí. Y va después a la Ciudad de Acapulco y se empieza ahí a desarrollar y a participar dentro de todas estas cuestiones del arte, principalmente como actor, ¿no? Yeah. Y le toca estar en una de las primeras películas sonoras que hubo en el país. Uh-huh. Y él... pues son actividades pioneras de mucha trascendencia y que posteriormente, como los grandes personajes también, salen de la palestra, ¿no? Claro. Como le tocó a él, de repente empiezan a llegar nuevos visos, digamos, con la cuestión del cine, la época de oro del cine mexicano, actores mejor formados, uh-huh, con otras escuelas, etcétera. Dentro del mercado del cine, que también fue muy importante, entonces ellos empiezan a ir quedando de lado y a retirarse. Él es padre de Fito Girón, ¿no? Uh-huh. Un rockero, más o menos, sí, claro, fue muy famoso, conocido, es muy, muy famoso, y
se retira ya en su casa de Cuernavaca, ¿no? Como cuestión prácticamente de retiro. Yeah. Y él pues es un personaje representativo de la época en que en San Luis Potosí había una comunidad artística importante, que no solo figuró en la cuestión del cine, hay poetas muy importantes. Escritores, claro que tenemos. Y muchos de los poetas, casi todos estudiaban en el Instituto Científico o la carrera de leyes. Ah, ok. Y había un número sumamente grande, ¿no? De ellos, Ramos Arizpe, del Valle Arizpe, pero yo ando en el otro. Yo ando con otro Arizpe. Sí. Yo de Ramos. Sí. Pero con grandes participaciones. Yo por ahí estaba viendo precisamente en la columna, que les invito mucho que la lean, que Adolfo Girón, bueno, pues también regresa a México por solicitud de Emilio Azcárraga Vidaurreta, sí. Para formar la primera orquesta en el país. Vamos, de ese nivel estaba, ¿no? Sí, porque él musicalizó también películas, una parte de las películas, de las primeras películas en los 30s, incluso 40, y sí, tenía una orquesta con la que recorría algunos sitios, sitios y lugares que llegó a ser muy, muy famosa. Y pues era de estos artistas que combinaban la cuestión teatral con la musical, claro, en fin, ¿no? Claro. Y es, representativo de cierta época donde San Luis Potosí tuvo un alto nivel cultural, finales del siglo XIX. Era de las ciudades más cultas en el país, y prueba de ello son todas las contribuciones en muchos de los campos que se generaron aquí en San Luis Potosí, a través de personajes que desgraciadamente muchos son desconocidos. Sí, lo que tratamos de hacer es tratar de difundir parte de esa cuestión y que de cierta manera la ciudad pueda recuperar ese auge cultural que se vivía, que lamentablemente tenemos que decirlo, que en la actualidad no está del todo fincado. No representa la evolución cultural que se tenía que haber seguido en la ciudad. Claro. Desde el siglo XIX a la fecha, ¿no? Claro. Hay cierto retraso y se pueden mencionar muchos ejemplos. Yo recuerdo uno en clase, doctor, que precisamente por ahí en el primer diplomado de divulgación que tuvimos, ya hace más de una década, yo me acuerdo que por ahí nos dio clase en el primer diplomado que hubo de divulgación científica, bueno, pues a través de la Universidad Autónoma en colaboración con el COPOSIT, en el área médica, también algunos hermanos e investigadores, bueno, doctores, médicos, que por ahí fueron los primeros en traer pues todo el tema de rayos X, todo eso, ¿no? De ese caso a mí me encantó. Sí. La medicina, por ser una actividad que se puede decir profesional, que la gente podía vivir decentemente bien de ella, claro. Entonces les permitía también hacer investigación para hacer nuevos tratamientos y nuevas métodos quirúrgicos, por ejemplo, ¿no? Claro. Y entonces hubo una contribución muy rica. Yo creo que de las áreas más ricas en contribuciones es la medicina aquí en San Luis Potosí, de la que afortunadamente sí hay cierta tradición en la Facultad de Medicina de estar recordando y recuperando parte de sus personajes desde la época del Instituto Científico, y eso ha ayudado pues prácticamente a que se siga esa bagaje cultural al interior de la Facultad de Medicina, que no todos lo tienen, ¿no? Y entonces ha habido contribuciones sumamente importantes. Los médicos de aquella época tenían el servicio también a la sociedad. Algunos daban clases en el Instituto Científico, otros atendían su consultorio, pero había unos horarios por las tardes donde hacían servicio gratuito. Ok. Entonces en su consultorio, los que podían pagar, pues usted venga claro, a este horario, los que no, a ellos los atendían en horarios fuera de oficina, despertinos, ¿no? Sí. Ciertos días de manera completamente gratuita. Incluso Gustavo, luego se me va el apellido porque
Sí, ahí me disculpan, pero suena como Pagenesher, algo así. Ajá, se me va de repente, pero él tenía el hospital quirúrgico gratuito. Wow. Ahí por la actual Venustiano Carranza, donde inicia. Y fue el primer hospital donde se hicieron innovaciones, digamos, de tratamiento quirúrgico y de tratamiento de pacientes en salas adecuadas, etcétera, impulsadas por este médico que sumó, ¿no? Origen alemán, pero que llegó aquí a San Luis Potosí y tuvo una contribución importante, ¿no? Claro. Y entonces ahí también se daba ese servicio gratuito. Y innovaban muchos métodos operacionales que practicaron por primera vez aquí en San Luis. Aquí en San Luis. También se fue pionero y digo, es parte cultural, ¿no? La verdad es que creo que hemos perdido también ese aspecto que nos comenta el doctor de ese apoyar socialmente, o sea, nuestra aportación social. Claro, no encontramos quizá ese fomento a la filantropía, apoyo a la salud, pero bueno, híjole, la verdad es que estamos interesantísimos. Vean los personajes que hemos recorrido y yo le invito a que propaguemos esta información a los grandes potosinos que han venido revolucionando y también a quienes han dado a conocer estas historias, como el doctor Refugio Martínez, querido por todos nosotros, el doctor Flash, que bueno, pues ha sido toda una institución para nosotros aquí en el área de divulgación científica para San Luis Potosí y muchas regiones a lo largo y ancho. No se vaya, estamos llegando a la mitad de La Voz de los Expertos. No se vaya. Va volando. En la ciudad de San Luis Potosí, capital, México, transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia, con estudios y planta transmisora en Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, código postal 78215, transmitiendo en sonido esféreo, Magnética FM, señal sin límites. Faragaos, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 16:32. La temperatura 14 grados 8 décimas. La humedad 62%. Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Xóchitl. Cambiemos el rumbo. PAN. Mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional. ¿Quieres escuchar en tu celular o dispositivo fijo o móvil a Magnética FM? Solo pide a Alexa: Alexa, quiero escuchar Magnética FM. Fácil. La mayoría de alimentos procesados están cargados de conservadores, colorantes y saborizantes artificiales que afectan nuestra salud. Si empiezas a leer etiquetas, te darás cuenta que la mayoría de productos tienen palabras que no entendemos y muchas veces son difíciles de leer. Lo mejor es evitarlos todos, pero puedes empezar por colorantes artificiales. Los colorantes artificiales alimentarios o sintéticos son sustancias que no proveen nada a los alimentos, pero se agregan para hacerlos más bonitos y apetecibles. Muchos de los colorantes provienen del alquitrán de hulla y el petróleo. Y aunque a veces pensaríamos que solo se utilizan en dulces de colores llamativos, muchas veces los encontramos escondidos en alimentos como yogurts, embutidos, cereales, refrescos y otras bebidas. Estas sustancias pueden provocar hiperactividad y problemas de atención, y no se necesitan grandes cantidades para que afecten negativamente el comportamiento de los niños. Ideas por Mane. Sígueme en Facebook
Ideas de alimentación sana y en Instagram, Ideas para Mamás. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Estamos ya entrando a la segunda parte de La Voz de los Expertos. Y bueno, aquí platicando con el buen doctor José Refugio Martínez Mendoza de la Facultad de Ciencias de la máxima casa de estudios. Pero bueno, gran precursor del área, además científica, pues también de la divulgación de la ciencia, quien fundara pues también el Museo de Sitio Francisco Javier Estrada. Y que bueno, también organizador, déjeme decirle, organizador de un sinnúmero de eventos de fomento a la vocación científica, delegado de exposiciones, bueno, también promovió toda la parte de exposiencias, de los concursos, de las Olimpiadas, del FISMA, doctor. Sí, gran cantidad, generaciones de jóvenes que han pasado por estos concursos. ¿Ya cuántos años cumplió el gran concurso de Paulín? Ya más de 20. No, tiene 48. 48 años, santa madre. O sea, largo. Generaciones que pasaron por ahí de los jóvenes, ¿no? Bastantes. Muchísima gente. Y bueno, sobre todo esta parte de lo que fue el impulso, pues también en el Instituto de Física, y que bueno, un tema que yo de verdad soy fanático ahí, sí, no lo voy a negar. Como dice, no voy a negar la cruz de mi parroquia, pues la carrera espacial, que yo siempre por ahí citándolo a usted y citando pues todo este ejercicio que yo siempre les digo, bueno, pues si sabían, la carrera espacial no fue de Rusia y Estados Unidos, sino también San Luis Potosí en su momento, y que ahí estamos hablando pues también de grandes personajes que ya no se encuentran ahorita con nosotros, pero por ahí yo leí en la columna uno cumpliría 101 años por ahí, creo, doctor Candelario, y el otro 92 años. ¿Qué hay de los personajes que tenemos en San Luis que fueron precursores también de la carrera espacial aquí en México? Pues básicamente podemos mencionar a Gustavo del Castillo y Candelario Pérez. Y delegaron en los estudiantes de aquella época, que se pueden considerar los iniciados también de esta carrera espacial, que en su carácter de estudiantes, Juan Fernando Cárdenas Rivero, Jorge Pérez Morón, que a la postre sería el primer graduado en física en San Luis, y Manuel Carrillo, que es más reconocido por haber sido director de Radio Universidad en aquellas épocas ilustres, claro, de los 50. Es un hombre de radio, pero él prácticamente, todo ese grupo empezaron a hacer esa diseño y construcción de cohetes en una época donde estaba en auge las noticias que venían de Estados Unidos y de Rusia con el lanzamiento de sus satélites. Aquí a otro nivel, como siempre lo ponían, con el retraso que ellos mismos mencionaban de alrededor de 30 años, pero que podían haberse acortado rápidamente, ¿no? Claro. Y se tuvo una participación en los medios locales, también figuraban las noticias de aquellos acontecimientos, cosa que ahora he estado repasando en la hemeroteca, las crónicas de aquellos momentos, y es curioso ver cómo se iban alternando con las noticias de los grandes cohetes de los Estados Unidos o de Rusia, junto con los cohetes que se estaban con los cohetes potosinos aquí en San Luis, muy bien ubicados, por cierto, y con un programa de trabajo muy claro que estaba estableciendo el doctor Gustavo del Castillo, que lamentablemente pues no se pudo continuar bajo su dirección, pero que pues debería de estar haber colocado a México dentro de esta cuestión vertiginosa que en la actualidad es la era espacial. Lo que mencionabas en el corte, por ejemplo, de los temas espaciales, nuestras sociedades futuras, modernas incluso, pero vamos a mencionar futuras, las que prácticamente van a estar plasmadas en lo que es la investigación espacial. Claro, completamente. Muchas cosas se van a hacer ya allá arriba. Extracción de minerales, entre muchas otras cuestiones, producción de vacunas, entre muchas otras cuestiones, se van a hacer en esas condiciones de microgravedad en el espacio, y esos son recursos, ahí hay recursos que no son de nadie, así decirlo, ahí tienen que entrar también las ciencias del derecho para luego establecer el uso del espacio exterior, etcétera, pero
si nos fijamos este tema, tenemos que darle el giro de la cuestión romántica a la cuestión práctica, de que se requiere que México incida fuertemente en estas líneas de la era espacial. No se quiere seguir quedando rezagada como un simple consumidor de los productos que emanan del conocimiento científico, ¿no? Claro, no, y lo farmacéutico, los alimentos. Digo, el producto enlatado, si usted no sabía, si ha comido estos sandwichitos de galletas saladas con quesito, si ha comido barras de granola, si ha comido, obviamente, se ha alimentado de comida enlatada, todo es derivado de la exploración espacial, o sea, todo eso viene de ahí. Se pueden mencionar muchos ejemplos como mencionas, pero nuestra vida cotidiana se deriva de todo este auge que mencionabas en la época de los 50. Cuando inicia lo de Cabo Tuna, se empezaron a estar ya proyectando todas esas cuestiones que tienen que ver con el mundo de los astronautas. Que bueno, al final de cuentas se impulsa la economía, está demostrado que impulsa la economía, ¿no? Sí. Y aquí pues ya México tiene que ser partícipe y sigue siendo un tema pendiente, ¿no? Claro, y que bueno, finalmente para que ustedes quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales de Magnética, puede ir a conocer a la sala temporal, que ya no va a ser temporal, digo, es una sala que hay de Cabo Tuna, doctor, precisamente que hemos tenido el gusto de estar con usted allá, en el Museo Interactivo de Astronomía El Meteorito, que bueno, finalmente, usted precisamente hablábamos de grandes físicos, bueno, pues también me imagino estos grandes pues geólogos, que también estas sociedades que había incipientes en México, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que bueno, pues también hablando del tema del meteorito, ¿no? Estos grandes precursores del conocimiento de las ciencias de la Tierra, pues que también hubo en San Luis, pues tuvimos algunos personajes, ¿no? Gente que se desarrolló en eso. Gracias a los auges de las ciudades mineras que confluyeron gente relacionada con esa labor, pero que contribuyeron al conocimiento también en estas áreas de la geología actual. Claro. No, y que también de alguna manera creo que va marcando hito, porque hasta por los territorios, digo, el altiplano potosino, que fue también donde dieron lo de Cabo Tuna, ¿no? O sea, iban y lanzaban allá en Tierra Abierta, que ahora ya es también un reto. Yo he sabido por ahí, le mandamos un gran saludo al doctor José Luis Arauz, que también, bueno, pues ha sido promotor ya en la era actual, ¿no? De esta, impulso espacial, que digo, definitivamente hacemos un llamado a que se siga promoviendo este tipo de actividades, pero que finalmente marcaron un hito. Por ahí yo recuerdo, doctor, también que en el libro de la creación de la Agencia Espacial Mexicana viene citado precisamente el caso de Cabo Tuna. Ahí. Sí, es digamos parte del rescate, aunque Cabo Tuna fue muy conocido, también no estaba en la historia oficial. Así es. Agencia Espacial, pues tuvimos que estar haciendo mucha difusión, dando esos datos, que poco a poco vino un reconocimiento a lo actual, del cual fue la contribución de San Luis, y que ya es reconocido como la cuna de la experimentación espacial. Pero ahí pues seguimos pendientes, porque si leemos lo que estaba sucediendo en los 50, a comparación con nuestra actualidad en el mismo rubro, estamos atrasados, a pesar de este nuevo cohete que se hizo, que es un cohete de nueva generación, único en el país, que abre las posibilidades, pero como un trabajo organizado, pues prácticamente es inexistente en la universidad y en San Luis como tal. Claro. Por muchas razones que se pueden ahí plasmar, ¿no? Plasmar, pero que se tiene que cambiar esa situación, porque influye con otras cuestiones. Claro. Por ejemplo, la carencia de agua, las condiciones climatológicas, con esta cuestión de cambio climático que estamos descuidando mucho, y que ya estamos viendo muchos de sus efectos de manera más violenta por parte de la naturaleza, que se quieren poner como una cuestión impredecible, como esto del Otis. No era completamente impredecible, para empezar, porque esas cosas están más o menos plasmadas, esas posibilidades, desde hace más de una década. Claro. Esos pequeños aumentos en la temperatura del mar, eso está
planteado y esas posibilidades ya estaban planteadas. Aquí la cuestión es irle dando seguimiento, y eso tiene que ver también con esta cuestión de la investigación espacial. Claro que digo, teniendo los recursos, no parezca, sí. se puede predecir. Digamos, la sequía que padecemos. Podemos estar recuperando agua o métodos para recuperar agua un poco más inteligentes que los que se empezaron a usar aquí, mandando aviones bombardear con nitrato de plata, entre otras cuestiones que dejan mucho que desear, ¿no? Y no son la panacea de que sea efectivamente que vaya a llover. Hay consecuencias incluso ambientales adicionales, etcétera, pero todo eso se podría estar trabajando si se estuviera impulsando estas cuestiones de la investigación espacial, porque con los cohetes se puede producir lluvia, entre otras cuestiones, sin estar inyectando a las nubes. Cosas que ya había planteado Gustavo el Castillo en los 50. Hace 70 años. Sí, justo también porque San Luis había pasado por una época de sequía. Ya, fuerte. Híjole, no, pues está calientísimo esto porque pues tenemos que seguir promoviendo el que existan revolucionarios potosinos como de los que hemos venido platicando a lo largo de este programa. No se vaya, llegamos ahorita a la última parte de La Voz de los Expertos. Volvemos. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Paragaus, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 16:46 minutos. La temperatura 14 grados. La humedad 62%. Habla Claudia Sheinbaum. En el pasado se utilizaban los programas sociales a cambio de votos. Había intermediarios y mucha corrupción. Con la transformación, los programas se convierten en derechos. La pensión adulto mayor y las becas para jóvenes de preparatoria son universales. Mi sueño es que todos los niños y niñas que van a escuela pública tengan una beca, como lo hicimos en la Ciudad de México. Seguimos avanzando, con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje a militantes y Consejo Nacional de Morena. ¿Cansado de la política de siempre, de los mismos discursos? En Liberalismo y Más encontrarás una nueva forma de vivir los temas que más preocupan a la sociedad, con un enfoque más profundo, plural y entretenido. Sintonízanos todos los viernes de 6 a 7 de la tarde por Magnética 101.3 FM. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Entrando a la recta final de La Voz de los Expertos, y bueno, pues precisamente de la mano con este gran ejercicio que hemos venido recorriendo de potosinos o de mexicanos que vinieron a defender el territorio mexicano, no a través de las armas, sino a través del conocimiento, como fue el caso precisamente de la distribución del territorio de aquellas épocas de Santa Ana con Estados Unidos. Hemos pasado por el gran personaje Francisco Javier Estrada, gran precursor de la física, el doctor también, pues, del Castillo y Gama, que bueno, pues también han marcado un hito en nuestra historia, y bueno, adelantados a Marconi. Fíjese usted, lo que necesitamos es que esto se socialice, que llegue a más voces, que llegue a más potosinos, y que generemos este sentido de pertenencia, no nada más en actividades que a veces han caracterizado a San Luis Potosí, que sí, San Luis Potosí se ha caracterizado por un papel en la política local y nacional importante, digo, en el deportivo, bueno, pues hay casos exitosos, como esta raquetbolista Longoria, que también
también, y otros deportistas que hemos tenido destacados, pero sobre todo en el área científica y tecnológica. Estos grandes precursores, como fue el caso de que inicia la carrera espacial hace 70 años, precisamente, con el doctor Candelario, y que bueno, pues tenemos que seguir impulsando revoluciones en nuestros jóvenes. Sabemos que es un reto, pero bueno, digo, tenemos el claro ejemplo, doctor, de gente o de países que han empezado en peores circunstancias que nosotros, mucho más jóvenes, y ahorita finalmente son potencias y ellos se tratan, sí, ¿no? Al final del día ahí está India. Ahí está India. Ya llegó a la luna, doctor. Ya llegó a la luna. Ellos empezaron mucho después. Así es. Dando los pequeños pasos que se dieron aquí en San Luis Potosí. Exactamente. Así que, y bueno, precisamente ahondando en otro de los precursores por aquí, bueno, precisamente checando la columna del Cronopio, que yo le invito a que lea al doctor Flash. ¿Cada cuándo sale, doctor? Yo por ahí le calculo cada semana prácticamente, ¿verdad? Semanalmente se publica, por ahí chéquelo en internet. Usted póngale precisamente doctor Flash la columna y le va a salir todo este gran contenido histórico de grandes precursores. Algo que yo también he notado es que hay una fuerte relación en aquellos que han sido precursores, doctor, en la ciencia, pero que van de la mano mucho con el arte, como platicábamos de este potosino también precursor en la parte sonora, o el caso de Julián Carrillo. ¿Cómo de alguna manera se puede fue tan marcado este matrimonio, ¿no? Digo que sí, de ciencia con arte. No, por lo regular los grandes artistas, ya sea en la literatura, vamos a poner la literatura, han estado ligados con la cuestión científica. Muchos han sido ingenieros o médicos que luego se han dedicado a la literatura, y ejemplos sobran. Casi los grandes escritores mexicanos han tenido esa relación. Barobengoitia, muchos otros. José Jaime, uno de los máximos artistas posrevolucionarios aquí en San Luis Potosí, que es un gran pintor, y que murió muy joven, y un buen poeta. Él tenía la inquietud de fabricar aeronaves. ¡Caray! Entrar la cuestión de la aviación. Entonces había esa simbiosis. Entonces, en determinado momento deciden un camino a seguir. Ella se fue por la cuestión artística, pero su vena científica o de ingeniería, la traen siempre presente, ¿no? Claro. Entonces, deambulan entre un área y el otro y hacen unas encrucijadas interesantes en sus obras, ¿no? Que son dignas de estudiarse. Claro. Ejemplos, sí, efectivamente hay muchos. Claro. El caso de Julián Carrillo, pues es connotadísimo, ¿no? Una cuestión digna de resaltar, también un gran revolucionario en el campo de la música, muy controversial, pero que establece la teoría del sonido 13 y no solo la teoría, sino también en la práctica, ¿no? Con sus nuevos instrumentos y su nueva música, que prácticamente da pauta a lo que en la actualidad se conoce como microtonalismo y que tiene un campo muy activo a nivel mundial, ¿no? Claro, ¿no? Nueva música, ¿no? Y eso me encanta porque de alguna manera se demuestra que no son áreas separadas. Digo, por ahí creo que de alguna manera nos han venido estigmatizando, pues, personajes obviamente como Leonardo da Vinci, que decía, sí, bueno, es que fue pintor, pero también fue ingeniero. Bueno, hay potosinos, precisamente los que usted acaba de mencionar, y muchos otros casos que yo precisamente he leído en la columna, que ha venido documentando, que precisamente son esos. Digo, sí. Yo no estoy diciendo que sean Leonardo da Vinci, pero claro que son precursores que invadieron los terrenos artísticos y de la ciencia, y por eso hoy en día se habla de fomentar a los niños pues esta parte del STEM más, ¿no? De decir, bueno, ciencia y tecnología, pero también artes y humanidades, ¿no? Enriquecer. Sí, porque la imaginación es clave también en el campo científico. Los grandes científicos han tenido una gran inclinación hacia las cuestiones de la imaginación. Claro, ¿no? Y que va empujando. Y bueno, la creatividad, ¿no? Exacto, o sea, que ir detonando esta ilusión de crear cosas nuevas. Por eso por ahí dicen que a veces la ciencia ficción ayuda, digo, citando quizá a J.R. Wells, de cómo la ciencia ficción también detona en aquellos que hacen ciencia en crear, ¿no? En ser precursores de ir sacando. También entrando una de las columnas que también me gustó muchísimo, que estamos hablando precisamente de estos hitos potosinos, los inicios de la astronomía
astronomía en San Luis Potosí, ¿no? Que también por ahí creo que de lo que me he venido documentando sobre todo, y ya desde hace tiempo que usted nos ha venido dando clases en la parte de divulgación científica a toda esta gran comunidad de divulgadores que tenemos en San Luis, pues es el Instituto Científico y Literario de San Luis, que precisamente yo creo que es un referente en San Luis, ¿no? O sea, marcó una pauta, una guía de cómo fue impulsando a los potosinos en la ciencia. Sí, y principalmente el área de la astronomía pues estaba muy ligada a esta carrera de ingeniería que inició desde el siglo XIX aquí en San Luis Potosí, aunque aquí la Facultad de Ingeniería creo que ellos fincan su fecha de inicio hace 80 años. Sí, más o menos, 70 años por ahí andaban. Tantos, sí, pero en realidad tienen esos antecedentes porque han egresado importantes ingenieros en la época del Instituto Científico que eran alumnos a su vez de Francisco Estrada. Okay. Ahora con estas cosas de sequía y quienes terminaron la presa San José, Francisco de la Gándara fue un alumno de Francisco Estrada. Y muy defensor de las aportaciones de Estrada en el caso de la comunicación inalámbrica, porque llegó a escribir en los diarios defendiendo a su maestro como que él fue uno de los ayudantes con aquellos experimentos de primacía mundial que se realizaron aquí en San Luis con la comunicación inalámbrica en los 80 del siglo XIX, y de la Gándara escribe en el periódico Acción una defensa a Francisco Estrada cuando salió el anuncio de que Marconi había recién patentado. Sí, que él era el precursor. Que fue en 1896. En ese entonces, de la Gándara escribe toda una crónica donde da cuenta de cómo le ayudó a Estrada a apuntar parte de los resultados, porque Estrada estaba ya muy enfermo de la cuestión motriz, tenía ataxia locomotriz, entonces tenía problemas de la vista y con los dedos, y entonces ellos le ayudaban a armar algunos experimentos y a escribir principalmente, ¿no? Ya, no, hombre, fascinante esto. Y digo, yo quisiera aprovechar estos minutos también, doctor, que bueno, si bien dicen por ahí, luego, pues sí, puede haber mucho desarrollo científico, pero si se queda en el cajón, pues no va a servir igual para nada, porque así también tiene que socializarse, tiene que darse divulgación y difusión del conocimiento, pero también, pues, esta parte de, si bien estos grandes avances son importantes y quienes los hacen, es igual de importante quienes los cuentan, quienes lo van documentando. ¿Cómo es que inicia usted precisamente a documentar? ¿De dónde nace también esa pasión por documentar la historia de la ciencia y sobre todo de estos grandes personajes que hemos venido hablando? Sí, digamos, la necesidad de documentar parte de los instrumentos que estábamos rescatando, que son del gabinete de física, instrumentos interesantes porque por su estética en la fabricación y que ilustraban los principios físicos que se manejaron en el siglo XIX, y entonces empezar a indagar en archivos, etcétera, empieza a aparecer una vena en conocimiento no muy difundida, y pues nos empezamos a ver que son vetas históricas muy ricas aquí en San Luis Potosí, y que prácticamente San Luis Potosí estaba en la punta en estas cuestiones del avance en el conocimiento y la innovación a nivel mundial. A nivel mundial. Y casos de periodistas mundiales en todos los campos, hay muy abundantes aquí en San Luis Potosí y muy desconocidas, y al mismo tiempo personajes desconocidos. Entonces ahí empezamos a descubrir personajes que no están muy bien rescatados, como Pedro de la Garza, que fue el primer doctor en física en el país, entre otros, o inventores como Genaro Vergara, que tuvo una estancia aquí en San Luis Potosí, aunque él es de Jalisco, venía de varios lados, pero es uno de los inventores mexicanos importantes, y desarrolló aquí en San Luis Potosí una actividad de instalación de pararrayos, por cierto. Que tiene hablando aquí, saludos al doctor Maldonado. Que tiene que ver con esta estación. Sí, claro. Fue uno de los pioneros y ofrecía esos servicios de instalar pararrayos, un ingeniero
connotado, eran parte de sus inventos, pero también tenía esa cuestión de social, ¿no? Y entonces él cuestionaba esta separación entre como productor y consumidor, y entonces lo que está sucediendo en el país después que vence el restablecimiento de la República en 1862, en los debates políticos prácticamente iban mucho en el terreno de dar entrada a las burguesías extranjeras para el desarrollo industrial del país, para entrar en plena competencia con los Estados Unidos, por ejemplo, y relegando este campo de la producción. Entonces Genaro Vergara hizo una hoja suelta por aquí en San Luis Potosí, donde justo criticaba a los diputados y pedía a los trabajadores del arte y manuales y de oficios, y entre otros, que ponerse a ellos a trabajar, generando cuestiones mientras los políticos cuestionaban o redactaban leyes sin sentido, que les estaban dando prácticamente